Hola amigos, bienvenidos una sesión más a Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión. Grifols se dispara. Atención, ¿qué ha pasado en estos 2 días? Vamos a ver por análisis técnico el movimiento de Grifols. Vamos a ver si tiene un punto claro para poder entrar. ¿Cuál es el nivel de seguridad que podemos tener en Grifols? Atención, también hablaremos de Logista, Inditex y Ferrovial. Pero primero vamos a ver Grifols. Fijaros, tenemos en pantalla la sesión de Grifols de hoy. Vemos que ha cerrado a 11,81 euros. Pero fijaros qué subida, casi un 12%. Llegó a un mínimo de 9,90 y un máximo del día fue de 11,96. 2 euros del mínimo al máximo. Un volumen brutal. Fijaros, se han negociado más de 13 millones de títulos. Algo inaudito. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con este movimiento? ¿Por qué ahora sube? ¿Y por qué bajó? Vamos a ver el gráfico y vamos a ver qué niveles de control podemos tener, si tiene buen punto de entrada, si el movimiento es sano o es un movimiento meramente especulativo. Te comento, fijaros, el gráfico de Grifols. Nos vamos a ir a semanal para ver el gráfico en toda su magnitud. Fijaros, desde salida a bolsa en el 2007, prácticamente un poquito antes del 2007. Fijaros la tendencia prácticamente de 13-14 años totalmente alcista. Llegó al pico a 33 euros. Pero fijaros qué ocurrió a partir del 2020. Bueno, la caída ha sido espectacular. Cuando una acción tiene este tipo de caída y no hay una recuperación y siempre va perdiendo los soportes de referencia, algo tiene. Evidentemente, las cuentas aquí, en este caso, o el negocio en particular, pues algo está fallando. Según los fundamentalistas, tiene mucha deuda, ¿vale? Pero eso no implica para este movimiento. Fijaros qué velón tan brutal en semanal. Esto es ayer, antes de ayer, cuando salió la noticia, ¿vale? Fijaros, se ha entretenido en bajar más de un 43% en tan solo 2 días. Pero técnicamente, ¿cómo está? Bueno, pues fijaros dónde justamente paró la caída. En 8,13. Un nivel de soporte interesantísimo donde ya históricamente fue un nivel importante, relevante. Fijaros que aquí fue el primer techo, primera resistencia que tuvo en ese nivel. Fijaros que de nuevo ahí tuvo un pequeño obstáculo antes de superarlo y fijaros que ya prácticamente 10 años después fue el rebote que tomó prácticamente en octubre del año pasado. Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa, justamente en ese nivel, en 8.13, tocó fondo o ha tocado fondo, o al menos el movimiento especulativo paró ahí. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este movimiento especulativo? Bueno, habéis oído la noticia que un fondo de inversión en el lado corto comentó que estaba falseando ciertos datos fundamentales. Ha salido a la luz, por lo tanto, eso es una pólvora, eso es una mecha o una pólvora que estalla nada más salir. Llega al mercado a oídos de los inversores y todo el mundo vende. Corre el pánico. Pánico primero, vamos, primero dispara y luego pregunta. Por lo tanto, eso es lo que ha pasado. Bien, este movimiento especulativo está claro que se han aprovechado el hedge fund que estaba en corto. Yo creo que al ver que estaba recuperando bastante las últimas meses, pues ha sacado esa noticia, ese globo sonda, y claro, pues evidentemente ha corrido, como os comento, el pánico, han vendido, y claro, ¿quién ha comprado? Porque alguien ha tenido que comprar. Bueno, pues seguramente que ha sido el mismo hedge fund que han cerrado cortos
comprando. Por lo tanto, se han beneficiado de más de un 40% en tan solo 2 días. Si nos vamos a diario, bien, es momento de compra. ¿Cómo está técnicamente Grifols? Bueno, pues fijaros que velas tan espectaculares, unas envolventes brutales, pero fijaros dónde ha cerrado hoy, justamente en la media de 200 sesiones. Ahí va a tener la primera resistencia. ¿Momento de entrada? No, no es momento de entrada. Cuando hay una caída de este tipo, imaginaros que en una noticia de resultados, la compañía ha tenido malos resultados, ha tenido pérdidas importantes y además comenta que para futuros trimestres también van a ser negativos. Por lo tanto, ese tipo de noticia en el mercado es muy negativo y por lo tanto se puede dar esta corrección. Bueno, pues imaginaros que es esa corrección. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues técnicamente no podemos valorarla hasta que no haga una figura una figura aprovechable, una figura en un doble techo, un doble suelo, un rango lateral, etcétera. Por lo tanto, ahora no podemos operar este tipo de movimiento. Además, fijaros que tiene este hueco inmenso. Y ¿os imagináis que cerrará el hueco en los próximos días? Si cierra el hueco en los próximos días, veríamos que entonces hay muchas pesquisas de que ha sido un movimiento especulativo altamente sospechoso, ¿vale? Fijaros cómo este tipo de figuras tenemos que ver. Vemos que Grifols en el último año y en el último mes y en los últimos meses, cómo ha ido generando figuras y aquí la hemos comentado. Fijaros en octubre del año 22, cómo hizo esta pequeña divergencia alcista. Este tipo de movimiento o patrón es lo que tenemos que buscar ahora en las futuras semanas. Si vemos ya en abril del 23, bueno, pues aquí hizo también un pequeño rebote con una corrección y aquí propusimos o comentamos que la superación de este nivel sería fundamental para una recuperación, siempre pensando en una tendencia bajista de muy largo plazo. Un rebote por la sobrecompra que tiene es algo normal. Vemos como también se comentó un primer impulso, un segundo impulso con objetivo cumplido. Vemos también como aquí ya hizo un doble techo, objetivo cumplido, y el último objetivo que también se comentó aquí en Rentabiliza tus ahorros fue este hombro cabeza hombro invertido, muy claro, con objetivo cumplido. Bien, pues eso es lo que tenemos que esperar e intentar interpretar en las próximas semanas. No operar porque ha subido mucho en estas 2 velas. Nosotros no somos grandes institucionales, no estamos, no vivimos de la bolsa, no es nuestro negocio principal de vida, por lo tanto no sabemos cuál es el futuro movimiento que puede ocurrir. Hay que tener en cuenta que Grifols ha dicho públicamente que va a presentar una querella contra este GESFAN y la empresa que ha dado o ha suministrado esta información. Por lo tanto, aquí nosotros es esperar copita de seguimiento y ver qué ocurre en las próximas semanas. Así que amigos, Grifols, vigilarla, no hay que estar, y quiero también daros la enhorabuena por este gran objetivo cumplido a 14,50. Bien, nos vamos a 3 acciones del IBEX 35 que tienen novedades y además interesantes. Fijaros, nos vamos a Acciona. Recordar, seguimos con nuestro doble objetivo activado. Fijaros, el hombro, cabeza, hombro invertido, ruptura de la neckline, objetivo a 154,75 y en paralelo se generó este primer impulso, corrección, superación de justamente el mismo nivel de la neckline con objetivo a 142,70. El stop, fijaros dónde lo tenemos a 123. Vamos a redondear a 123 euros exacto. Bueno, pues fijaros en estas últimas semanas cómo le está costando el precio subir, pero fijaros dónde ha parado.
muy cerquita del stop, no ha saltado el stop de estos dos objetivos. Algo no muy positivo es que fijaros como el precio ha perdido la media de 50 sesiones. Esta, de todas maneras, está en sentido alcista, pero no es buen síntoma esa pérdida de la media. Si nos vamos a los indicadores, bueno, vemos como el estocástico aquí ya tiene una sobreventa importante, ya se ha girado. Si vemos el MAC está todavía en negativo, o al menos ha pasado de positivo a negativo. Esperemos que no baje más. Si baja, eso tendría implicaciones bajistas en el precio y podría peligrar nuestro stop, ¿vale? Por lo tanto, el stop bien ceñidito, bien puestecito a todos aquellos que estáis en Acciona, y como algo positivo hay que decir que no ha perdido el mínimo anterior. Fijaros que sigue haciendo 1, 2 y 3 mínimos crecientes, y aquí podría generarse un mínimo relevante de corto plazo y podría ser interesantísimo que superase la media de 50 sesiones en las próximas sesiones. Si supera los 129,05, esta vela, el máximo de esta vela, podríamos pensar en cierta recuperación de nuevo para llegar a la parte alta. Otro signo positivo ya a nivel más psicológico, y es que fijaros que de nuevo va a dar punto de entrada, va a dar objetivo o segundas oportunidades para conseguir ese 16% que tiene de rentabilidad si es que llega a 154. Ecuación rentabilidad-riesgo ahora es muy favorable porque fijaros que el stop está muy cerquita, lo acabamos de comentar, y desde la vela de hoy al objetivo más ambicioso estaríamos hablando que tiene más de un 20%, y el stop, atención, muy ceñidito, que sería justamente los 123. Hablamos de tan solo un 4% de riesgo. Por lo tanto, ahora la ecuación rentabilidad-riesgo es la más favorable. Fijaros que este movimiento que está haciendo Acciona se asemeja mucho al movimiento que hizo Laboratorios Rovi en el momento que hizo suelo. Fijaros, vemos como cuando el precio hizo suelo estuvo varias semanas, incluso varios meses, tonteando con la media de 50 y la media de 200 sesiones. Vemos como aquí hizo ciertas trampas de mercado, como hizo ruptura de máximos anteriores, de nuevo los perdió, después de nuevo lo volvió a superar, lo volvió a perder, pero fijaros que nunca llegó y ni perdió los mínimos anteriores. Estos mínimos relativos, fijaros cómo fueron ascendentes: 1, 2, 3 y 4, prácticamente en la misma zona. Eso es muy interesante y muy significativo porque nos da a entender que el precio quiere subir y tiene fuerza. Esa es la similitud que, bajo mi punto de vista, veo en Acciona. Así que, amigos, copita de seguimiento, y aquellos que quieran aprovechar de nuevo estas dos estructuras activadas y además con una ecuación rentabilidad-riesgo más favorable, pues tenéis vuestra oportunidad. Fijaros, nos vamos, atención, a Inditex. Aquí la tenemos. Fijaros que Inditex, el movimiento es un movimiento de consolidación. Fijaros cómo comenté que estuvo a puntito de activar esta divergencia bajista. Vemos que las medias están muy alcistas, las medias de 50 sesiones muy fuerte y cada vez más despegada de la de 200. Lo más probable es que siga subiendo a máximos, a los 39,86, pero siempre hay que tener
estar vigilando a la media de 50 sesiones que no se aleje demasiado, porque lo más probable es que vaya poco a poco a corregir en el momento en el que la media de 50 sesiones tenga una subida muy vertical. Hay que estar pendiente de la pérdida de los 37,45. Si pierde ese nivel, atención, se activaría esa divergencia bajista comentada en su día. Por eso está en línea discontinua, haciendo referencia de que no está activada. Pero atención, amigos, porque hay una segunda derivada importante. Fijaros, este mínimo al máximo se generan los niveles proporcionales de Fibonacci. Y atención, amigos, porque si Inditex es capaz de superar los 39,86 en las próximas días o semanas y no pierde los 34,98, atención, entonces estaríamos en disposición de activar un segundo impulso alcista de largo plazo que nos llevaría, fijaros, hasta los 45,03. Un objetivo muy grande de largo plazo, pero eso solamente se produciría de superar el nivel comentado, que serían los máximos de nuevo de la historia. Así que, amigos, copita de seguimiento, y si te gusta que te prepare para posibles estrategias y que te dé las señales claras, da like, suscríbete al canal y comenta. Y atención, nos vamos a la última, y os quería traer Logista. ¿Por qué traigo Logista? Porque, amigos, fijaros, comentamos un segundo impulso alcista activado, y atención, porque en la vela de hoy, objetivo cumplido a los 25,56. Fijaros que cerró incluso 2 céntimos por encima, máximo 25,58. Por lo tanto, amigos, enhorabuena, otro objetivo cumplido aquí en Rentabiliza tus ahorros, y se ha quedado muy poquito de ir a máximos de la historia. Logista, un movimiento muy fuerte, una tendencia alcista de largo plazo, y aquellos amigos que han tomado esta estrategia y han generado esa rentabilidad, mantenemos dos escenarios siempre en estas situaciones. El primero, objetivo cumplido, objetivo vendido, si es que se han cumplido nuestras expectativas. Y el segundo es si queremos o si creemos que puede tener un movimiento mayor, tenemos que poner el stop, que estaba en 23,58, y lo subimos a break-even, o al menos si queremos generar algo de rentabilidad en el supuesto de que se dé la vuelta, pondríamos un profit justamente por debajo del soporte anterior, que podemos ponerlo en 25,50. Generaríamos algo de rentabilidad en el supuesto de que se dé la vuelta, y así al menos ganamos muy poquito, un 1%, pero al menos sabemos que las estrategias que estamos monitorizando se van cumpliendo poquito a poco. Bien, amigos, pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado estas 4 acciones en los movimientos más importantes del IBEX 35. Y si te gusta este tipo de vídeos, házmelo llegar, dale like, suscríbete al canal, comparte y sobre todo gana con Rentabiliza tus ahorros. Deciros que el viernes tenemos directo a las 9:30 y vamos a hablar de un sector muy interesante. Atención, ciberseguridad. Están volando. Recordar hace 2 meses el vídeo que os comenté de 4 acciones, que era el momento ya. Hace 2 meses, claro, pues ahora están ya prácticamente llegando a todos los objetivos comentados y propuestos. Así que, amigos, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.